Muy buenos días, mi nombre es Gina Paola López. Junto con el doctor Henry Rodríguez vamos a desarrollar la actividad solicitada por el docente Giancarlos Mejía Suero dentro del módulo establecido impacto de las decisiones judiciales dentro de la maestría de Derecho y Administración de Justicia de la Universidad San Buenaventura. Vamos a desarrollar en por este medio la actividad que se denomina pros y contras del control y bloque de convencionalidad desde el punto de vista del antropocentrismo teológico. En ese caso, pues vamos a realizar una exposición de los temas a modo también de debate. Voy a dar inicio entonces con el control de convencionalidad. Cuando hablamos de control de convencionalidad, pues se establece que los jueces deben ir más allá de la aplicación de la ley nacional vigente, pues deben aplicar una interpretación adecuada al marco legal y del imperio de la ley a la cual ellos están sometidos. Podemos observar dentro de la Constitución Nacional en su artículo 230, en concordancia con el artículo 7 del Código General del Proceso, que establece que los jueces están en sus providencias, están sometidos al imperio de la ley, a la equidad, la jurisprudencia, los principios legales del derecho y la doctrina, estos como criterios auxiliares de la actividad judicial. Esto se desarrolla en la sentencia C-836 de 2001, el cual ratifica lo siguiente: que la sujeción de la actividad judicial al imperio de la ley no puede reducirse a la observación minuciosa y literal de un texto legal específico o de una norma, sino que se refiere al ordenamiento jurídico como un conjunto integrado y armónico de normas, estructurado para la realización de los valores y los objetivos que establece o que están consagrados dentro de la Constitución Nacional. No podemos hablar de control de convencionalidad sin referirnos al artículo 93 de la Constitución Nacional, el cual establece que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el ordenamiento interno. Entonces, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 25, expone que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, por la ley o por la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Cuando hablamos del antropocentrismo teológico, tenemos que dirigirnos directamente a las creencias religiosas, sobre todo a la creencia cristiana y católica, las cuales han gestado unas pautas de orden moral que en algún momento se convirtieron en ley y cuyas tradiciones no pueden ser abolidas después de estar radicadas por más de 500 años. Esto lo hablamos desde el momento de la conquista. Las creencias religiosas han marcado un pleno enfoque antropocéntrico y teológico, documentado, como lo podemos ver, documentado dentro del libro conocido que es la Biblia, el cual en su libro de Génesis resalta lo siguiente: hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestras semejanzas. Esto está establecido en Génesis 1:26 y que el versículo 10 manifiesta: vio Dios que estaba bien. El ser humano adquiere potestad, reconocimiento y valor entre todas las cosas de la creación. Y los bendijo y Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y sometedla, dominad en los peces del mar, en las aves del cielo y en todo animal que serpea sobre la tierra. Génesis de 1 al 28. De esta manera podemos observar que el hombre es sujeto de derechos desde un justnaturalismo que sobrepasa toda la creación, por lo tanto debe ser reconocido en medio de ella con poder y dominación. Estas connotaciones morales se convirtieron en ley y tienen un impacto en todos los pueblos que la profesan. Entonces partimos desde el hecho de lo consagrado en la Biblia, que se le está dando la potestad inicial al hombre
para ser reconocido de tal manera y para ser un creador y un modificador de normas. Cuando hablamos de los derechos humanos resaltados por la Convención Americana de Derechos Humanos y desarrollados en nuestra Constitución política, tienen esa dimensión antropocéntrica que no escapa a la validación teológica gestada por las religiones y definida por nuestro Estado colombiano, que es un Estado, como ya lo sabemos, un Estado social de derecho. Este pensamiento puede no ser benigno y pues ha traído algunas consecuencias en la historia de la humanidad, pues el hombre se mueve por el subjetivismo y un pensante que interpreta, que crea, que modifica de acuerdo a su conveniencia, a su entorno o pues en este caso pues a su entorno social, político, económico, cultural, el cual justifica sus actos y procederes. Trayéndolo al tema de la interpretación judicial, pues el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, el cual interpreta en última instancia la Convención Americana. Entonces, el control de convencionalidad ha generado una serie de críticas y pues cuestionamientos en su aplicabilidad desde el hecho de la supeditación y la obligación que tienen los jueces, la jerarquía de la norma, haciendo necesario aclarar siempre la diferencia entre la obligación especial y la obligación general sin restringir temas de soberanía, pues se encuentra el Estado que ordena en cabeza de la Corte y el Estado que debe obedecer al seguir los lineamientos de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte Constitucional ha mantenido una especie como de vaivén frente a la tesis de la obligatoriedad de la doctrina de los tribunales internacionales, pues siempre manteniendo una posición conveniente y esto se ha visto reflejado en sentencias como la que resuelve la constitucionalidad de dar beneficios a los grupos paramilitares. Así voy a proceder entonces a establecer o a mencionar los pros y los contras del control de convencionalidad. El primer pro, podemos decir que en la defensa de los derechos humanos, los operadores de justicia utilizan el control de convencionalidad, por lo cual cada juzgador debe velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales de manera que no quede mermado o anulado por la aplicación de las normas o prácticas internas. Esto genera una mayor imparcialidad en cuanto a la toma de decisiones que por parte del juzgador puede obtener una mayor congruencia entre el ordenamiento interno y la Convención Americana de Derechos Humanos, pues el objetivo debe ser siempre el mismo, el cual es el sustento y el reconocimiento de la dignificación humana plasmada en los derechos humanos. Como contra, la obligatoriedad frente al cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como lo muestra el artículo 93 de la Constitución Nacional, puede convertirse en un tema de jerarquía donde el administrador de la justicia debe diferenciar lo general de lo particular, lo primero como la Convención Americana de Derechos Humanos y sus Estados miembros, y lo segundo como el ordenamiento jurídico y el caso concreto, donde no siempre puede coincidir, llegando a generar situaciones de conveniencia motivadas jurídicamente. Esto lo podemos ver reflejado en la sentencia C-067 del 2003. Tengo una parte donde establece que los tratados internacionales que hacen referencia a los derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad, por lo que prevalecen sobre la legislación interna. Como segundo pro, podemos hablar que el control de convencionalidad permite una mayor concentración en el operador judicial, utilizando de manera consultiva lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos, como lo manifiesta en su artículo 1 y 2.
Los estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Si el ejercicio de los derechos y las libertades mencionadas en el artículo primero no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas, por disposiciones de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. En relación a esto, como contra, la observancia de la Constitución solo puede tener como medio la propia ley fundamental, pero al ser un cimiento lógico lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos en tema de derechos humanos, desvirtúa la propia Carta Magna, perdiendo pues fundamento y alcance. Pues de esta manera el control de convencionalidad se convierte en un mecanismo regulador, por así llamarlo, de la Constitución. Como tercer punto, los jueces tienen, tercer pro, los jueces tienen la posibilidad de ver con la conveniencia de la norma frente al caso, si ésta se ajusta o no a la Constitución, y sobre esto trabaja el control de convencionalidad de tal modo que el operador jurídico pueda tomar decisiones sobre la transgresión de los derechos humanos que deben ser objeto de fin y realización última que reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos, tal como lo menciona el inciso segundo del artículo 25, el cual me permito leer. Los estados partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, B, a desarrollar las posibilidades de recurso judicial y C, a garantizar el cumplimiento por la autoridad competente de toda decisión que se haya estimado procedente el recurso. En relación al cuarto pro, la Administración de Justicia tiene la posibilidad de acatar las decisiones de la Convención Americana de Derechos Humanos con el fin de sustentar la tutela de los derechos humanos, que a su vez están garantizados en la Carta Magna como derechos fundamentales, y con esto no se excluye la protección en ningún ámbito. Como cuarto contra, podemos decir que el control de convencionalidad puede ser formado por la Administración de Justicia como fundamento en cuanto a los derechos humanos y no la regularidad constitucional, pues está desvirtuando su verdadera naturaleza como garante de los derechos fundamentales, llegando a entenderse desde lo expresado por la sentencia C067 de 2003, la cual expone lo siguiente: dado el rango constitucional que les confiere la Carta, las disposiciones que integran el bloque superior cumplen la cuádruple finalidad que les asigna Bobbio, a saber servir de, primero, regla de interpretación respecto de las dudas que pueden suscitarse al momento de su aplicación; segundo, la de integrar la normatividad cuando no existan normas directamente aplicables al caso; y tercero, la de orientar las funciones del operador jurídico; y cuarto, la de limitar la validez de la regulación, de las regulaciones subordinadas. En ese caso, entonces, como conclusión, puedo decir que la teología de toda normatividad, tanto nacional como supranacional, debe corresponder a la promoción, a la defensa, a la observancia del cuidado de los derechos humanos como fundamento de dignificación de todos los pueblos, de todas las sociedades y las comunidades, que le permiten a las personas un verdadero reconocimiento de su ser, de ser un ser humano, de la dignidad, gestando desde el origen de las primeras civilizaciones. Por consiguiente, la ley debe estar siempre al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la ley. Esta debe ser una garantía, no una represión.
Sin importar los enfoques antropocéntricos, los jueces como administradores de justicia en sus procesos hermenéuticos deben despojarse de su subjetividad sistemática y buscar siempre la promoción e integración de los derechos humanos de todas las personas que se puedan ver afectadas por la carencia de los mismos. Lo cual él tiene como fin lograr así que todas las personas que acudan ante la administración de justicia puedan lograr ser escuchadas y reconocido su valor como seres dignos y partícipes de un Estado social de derecho. Preguntas de debate. ¿Puede el control de convencionalidad restar importancia y supremacía al principio constitucional de nuestro Estado colombiano? A favor, no resta importancia al principio constitucional de los Estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos, puesto que los operadores judiciales, en el caso de Colombia, se ajustan a la Constitución Política en su artículo 230, lo cual se estableció inicialmente, y por tanto el operador de justicia siempre está sometido al orden constitucional que manifiesta siempre la voluntad del pueblo mediante el poder constituyente derivado del Congreso de la República, quien es el que ratifica, somete los tratados al orden jurisprudencial interno del Estado y motiva el proceder del juez. En contra, sí puede restar importancia en algunos términos la supremacía al principio constitucional de nuestro Estado, puesto que la obligatoriedad frente al cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como lo muestra el artículo 93 de la Constitución Política, los tratados internacionales pueden hacer referencia a los derechos humanos y forman parte del bloque de constitucionalidad, por lo que prevalece sobre la legislación interior. Por consiguiente, independientemente de lo que disponga o no la Carta Magna, prima siempre lo designado por la Convención Americana de Derechos Humanos, y si la Constitución es tan eficaz, precisa en temas de derechos humanos, no tendría la necesidad de ratificar tales acuerdos. Con la Convención Americana de Derechos Humanos se estaría manifestando que las constituciones y el marco legislativo de los Estados miembros sería incapaz de la protección y garantizar los derechos humanos. Podemos decir a favor que no, que de ninguna manera el control de convencionalidad permite una mayor concentración en el operador de justicia utilizando de manera consultiva a la Convención Americana de Derechos Humanos, como lo manifiesta en su artículo primero. Por tanto, el control de convencionalidad permite acabar con la impunidad que se llega a cometer, en este caso pues en Colombia, en temas de derechos humanos. Por consiguiente, la Convención Americana de Derechos Humanos apoya el marco constitucional. Si este falla, pues no corresponde juzgar al mismo, sino a sus operadores de justicia al no cumplir, obviamente, con lo dispuesto en la Carta Política. En contra, en relación a este punto, pues es evidente que la Constitución Política, no siendo eficaz en temas de protección y promoción de derechos humanos, puesto que no es ontológica, no responde a una realidad y funge como una perspectiva en más de 70 años de conflicto interno armado, no se ha logrado el cese de fuego definitivo, una paz que sea estable o una paz duradera. Según esto lo podemos ver desarrollado en la sentencia 067 de 2003, y pues que la Carta debe hablar por sí sola, sin más intermediarios e interpretación que el mismo marco jurisprudencial, lo que denota es su incapacidad para tratar temas de derechos humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos entorpecer procesos internos de cada Estado miembro frente a casos particulares en relación a derechos humanos. A favor, podemos decir que los jueces tienen la posibilidad de ver la conveniencia de la norma frente al caso, si esta está sujeta o no a la Constitución, y sobre eso trabaja el control de convencionalidad, de tal modo que el operador jurídico puede tomar decisiones sobre la transgresión de derechos humanos que deben ser objeto de fin y realización última que reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos, tal como lo hemos relacionado, los he mencionado
menciona en el inciso segundo del artículo 25 de la misma, lo cual hace que el control de legalidad lo que hace es generar una mayor garantía frente al respeto de los derechos humanos. En relación a esto, pues en contra, podemos decir que el control de convencionalidad debe fungir como mecanismo de consulta, no como un mecanismo de control en materia de derechos humanos. Ese control lo debe ejercer el parámetro normativo constitucional. Por consiguiente, al tratar casos aislados, es deber siempre del Estado velar por su protección y por tanto el control de convencionalidad resulta en muchos aspectos más favorable, acotando el principio promine frente a la interpretación en relación a los derechos humanos, e inclusive puede entorpecer una verdadera observancia desde el ordenamiento jurídico. ¿Debería la Convención Americana de Derechos Humanos ser un control constitucional y más que buscar intervenir en procesos y casos de defensa y protección de los derechos humanos? Podemos decir que a favor, la Carta Política es autosuficiente y podemos decir que cuenta con todo un marco jurídico que desprende de ella pues todo lo relacionado con derechos humanos, ya que la Administración de Justicia tiene la posibilidad de acatar las decisiones en relación o en el marco de la Convención Americana de los Derechos Humanos con el fin de sustentar la tutela de los derechos humanos, que a su vez pues están garantizados en la Carta Magna como derechos fundamentales, y pues con esto no es necesario hablar de un control de constitucionalidad externo a los estados, porque esto violaría un principio de soberanía. En contra, en relación a la defensa y protección de los derechos humanos, pues sin importar si la Carta Magna está o no de acuerdo con este control de constitucionalidad, ya existe que está sometida de forma implícita con los tratados que acoge, con lo expuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos, pues tal como lo afirma el tratadista Mario de la Cuerva en su artículo de control de convencionalidad publicado en la revista Cielo en el 2020, que establece que en el caso de control de convencionalidad el parámetro de control de regularidad son los tratados o convenios internacionales. De no ser así, pues se correría el riesgo de la existencia de posibles incongruencias entre los actos o normas materias de control al considerárseles constitucionales, pero convencionales o viceversa. La justicia transicional en la Jurisdicción Especial para la Paz ha arrojado resultados con relación a los componentes de verdad, justicia, reparación y no repetición. Como punto a favor, podemos decir que la justicia transicional en la Jurisdicción Especial para la Paz es importante incluir el concepto de justicia transicional, toda vez que es el fundamento y lineamiento por el cual se han desarrollado estos diálogos de paz, y pues se ha creado un mecanismo como la Jurisdicción Especial para la Paz. Las Naciones Unidas han definido la justicia transicional como toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. En contra, en relación a estos componentes, podemos decir que reconocemos que los procesos de paz son muy complejos y pues que la Jurisdicción Especial para la Paz pues aún no arroja hasta el momento resultados con relación a los componentes de verdad, justicia, reparación y no repetición. Las contradicciones entre el marco jurídico para la paz y los acuerdos, si bien las disposiciones contenidas en el acto legislativo 01 del 2012, conocido como marco jurídico para la paz, son amplias y en su mayoría no tienen la calidad de taxativas en algunos temas, como la determinación de los criterios de selección y priorización de casos y máximos responsables. Es enfática en que estos se desarrollan mediante la ley expedida por el Congreso de la República, salvo los criterios de priorización que se les asignan a la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, el acuerdo que se viene analizando autoriza a órganos que integran la Jurisdicción para la Paz para que estos adopten los criterios
y pues establezcan esta problemática, la cual conduce a un asunto aún más complejo, consistente en determinar cuáles son las fuentes que trazan los límites que deben respetar los mismos acuerdos. El bloque de convencionalidad está generando cultura jurídica avanzada. Podríamos decir que a favor, pues los procesos de paz en Colombia pues llevan necesariamente a implementar lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos y pues demás normas y tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano pues en materia de derechos humanos. Se convierten en una guía y fuente para la jurisprudencia y por lo tanto la cultura jurídica se amplía saliendo de los esquemas ya establecidos, pues conocidos tradicionalmente. Siempre va a buscar nuevos enfoques apoyados en estos tratados, y pues también en las ciencias sociales, psicológicas, antropológicas, siempre buscando la recuperación de la justicia, dinamizando obviamente los conceptos judiciales y jurídicos en desarrollo al bloque de convencionalidad. En contra, pues podemos decir que, pues aunque hay nuevos enfoques de investigación que permiten a la Administración de Justicia pues establecer mejores motivaciones en la toma de decisiones en cuanto al cuidado, promoción y protección de los derechos humanos, cuando hablamos de esquemas de perspectivas de otros estados, pues podemos observar que en algunas oportunidades se atenta contra la cultura y pues contra la misma identidad de los pueblos y pues porque siempre se busca acoplar las nuevas tendencias a un sistema distinto, lo cual pues crea una dificultad al momento de la interpretación porque nos estamos relacionando a normas externas que pues pueden afectar nuestra identidad como cultura. Continuando con su trabajo de maestría y habiendo visto el tema del control de convencionalidad que expuso nuestra compañera Gina Paola López, vamos a continuar entonces con el tema del bloque de convencionalidad. Entonces, en primera instancia, debemos recordar que el bloque de convencionalidad es el conjunto de normas, principios, valores y reglas de derecho convencional que con especial énfasis desarrollan, protegen y garantizan proporcionalmente los derechos humanos y las libertades fundamentales. Así es como el bloque de convencionalidad constituye una red universal y o regional de normas internacionales de derechos humanos que se sumen a nivel universal y regional el bloque de constitucionalidad que opera intra en la aplicación e interpretación auténtica que realizan los órganos de derecho convencional, mientras que el uso del bloque de convencionalidad en los estados nacionales opera ad extra. Bueno, habiendo superado esta parte, debemos de continuar que dentro de nuestro análisis debemos recordar sucintamente en qué consiste la tendencia del antropocentrismo, en este caso como concepto teológico para el caso colombiano, y del cual debemos partir y afirmar que es una doctrina que afirma la posición central del ser humano en el universo. Bajo esta corriente del pensamiento, el ser humano es la medida y el centro de todas las cosas. Desde el punto de vista ético, se cree que solo los intereses humanos deben recibir atención moral y que estos están por encima de cualquier otra cosa. El antropocentrismo es considerado la alternativa doctrinal al teocentrismo, que es una visión filosófica imperante dentro o durante la Edad Media, en la que Dios es considerado el centro del universo y es quien dirige todo, incluso la actividad humana. Hay también que aclarar que el paso del teocentrismo al antropocentrismo supo retirar poder a las deidades divinas para entregárselo al ser humano. Este cambio de doctrina dispuso grandes transformaciones en el ámbito intelectual y artístico. Ahora sí, retomando nuestro estudio en concreto, en cuanto al bloque de convencionalidad, es bueno determinar que este es un conjunto de normas y principios de carácter internacional que reconocen derechos humanos y que sirven de parámetro de control de las legislaciones internas de todos aquellos estados que son miembros de ella. El bloque de convencionalidad lo integran los tratados y convenciones ratificados por los estados y las sentencias de los órganos creados por dichos instrumentos internacionales, como es el caso de Latinoamérica con el bloque de convencionalidad que lo integra en la Convención Americana de Derechos Humanos, sus estatutos,
sus reglamentos, otros tratados o convenios que reconozcan y protejan derechos humanos, al igual que las sentencias, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. También es preponderante tener presente que el bloque de convencionalidad como parámetro de control de los ordenamientos internos de los Estados miembros de la Convención resulta ser un parámetro de control y aplicación obligatoria para los operadores jurídicos de los estados que hayan adoptado la Convención. Y dicho control puede hacerse de modo concentrado y de modo difuso. Esto es parte pues, del tema que ya había expuesto mi compañera Gina, pero que igual pues nos sobra. Es de tener presente que el concentrado, el control concentrado que se reserva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el control difuso a cada uno de los jueces de distinta jerarquía de los Estados miembros de la Convención y los efectos son iguales al del control de constitucionalidad. Visto lo anterior, entonces voy a entrar a determinar algunos pro y algunos contras del bloque de convencionalidad con respecto al trabajo que se nos solicitó hacer aquí en el estudio de maestría. Realmente, pues yo considero que son más los pros, los beneficios que los contras. Los contras básicamente se sustentan en la falta de aplicación de esos convenios y de cumplimiento de los mismos por parte del Estado colombiano. Pero igual hay unas características fundamentales que es bueno que las podamos resaltar. Entonces, en primera medida, tendríamos como uno de los pro que se determinaría que las obligaciones internacionales del Estado colombiano, traducidas en el bloque de convencionalidad, se convierten en el deber que tienen los estados al momento de suscribir un tratado internacional de proteger y utilizar los mecanismos y medidas eficientes y eficaces de todo tipo de derechos fundamentales y sociales. El contra de, de este beneficio se traduce en el sentido que el Estado colombiano no ha sido lo suficientemente diligente en cumplir con las obligaciones impuestas que se desprenden de los acuerdos suscritos en los tratados internacionales en pro de proteger los derechos fundamentales, sociales, culturales y económicos. Otro de los pro que tenemos es que el caso del país suscriptor, en caso de que el país suscriptor omita o incumpla la aplicación de las medidas del bloque de convencionalidad, este estará sometido a una responsabilidad internacional. Como contra, tenemos que el Estado colombiano ya ha sido alertado en el ámbito internacional por sus constantes incumplimientos en la aplicación de las medidas que se derivan de la aplicación de las normas o los convenios del bloque de convencionalidad. Otro pro que tenemos es el de que las obligaciones internacionales que se generan a través de cualquiera de las fuentes del derecho internacional público, tanto las fuentes formales y las fuentes auxiliares, esto es, las de los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios finales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina, pues deben de ser también de cabal cumplimiento. En este caso, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, como un contra, pues parcialmente se ha cumplido con estas obligaciones que han sido emanadas del contexto internacional y que vienen también del derecho público. Otro pro que tenemos es que con fundamento del bloque de convencionalidad y a través de la historia se han ratificado diferentes tratados internacionales, lo cual ha conllevado a que se contraigan obligaciones internacionales con organismos de esta índole y con los demás estados, tales como la Carta de las Naciones Unidas, que fue suscrita en el año 1945 y que impone la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y las libertades humanas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, por la cual se obliga al Estado a promover la educación, el respeto a los derechos y libertades y adoptar medidas progresivas de carácter nacional e internacional con el fin de asegurar dicha protección entre los pueblos de los Estados miembros. El Pacto Internacional de Derechos Civiles también hace parte de este, que fue suscrito en 1976 para que los Estados obliguen a respetar y garantizar los derechos de los individuos y un sinnúmero de derechos reconocidos en tratados para beneficiar, digámoslo así, la vida y la libertad. Como pro es este contexto y como contra, pues tenemos presente que Colombia desafortunadamente ha cumplido parcialmente este tratado internacional y ha incumplido muchos ámbitos de él. Otro de los pro que tenemos se constituye en que Colombia, al suscribir y a ratificar la Comisión Americana de Derechos Humanos del 28 de mayo de 1973, se obligó de inmediato a respetar los derechos y libertad reconocidas en la misma y a garantizar su libre
y pleno ejercicio a toda persona sujetada a esta jurisdicción. Se ha evidenciado que dicha convención en varios pronunciamientos, tanto de la Corte Constitucional como de los jueces de la República de Colombia, ha sido la regla general en varios fallos pretendiendo el derecho de los respetos humanos. Sobre este particular, ha habido un contra en el sentido de que Colombia ha sido incapaz de cumplir con los compromisos que se desprenden de la Convención Americana de Derechos Humanos. E igual situación ocurrió con las demás disposiciones que vienen de aplicación del bloque de convencionalidad. Sin embargo, es bueno aclarar de que ha habido un avance importante desde la Constitución del año 1991 en el cumplimiento de estos tratados, básicamente en lo que se hablaba aquí de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Otro de los PRO que tenemos acá relacionados es el que hace relación a que los estados que pertenecen a las Naciones Unidas tienen más que un deber, una obligación de tomar medidas adecuadas para el fortalecimiento de la paz universal, mantener la paz y la seguridad internacional y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr por medios pacíficos y en conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. Como contra, tendríamos para definir en este aspecto como contraargumento que en los últimos años el Estado colombiano a través de diferentes mecanismos ha tratado de lograr hacer efectivo ese derecho fundamental a la paz. Otro de los pro que tenemos resaltados es con respecto a que en el caso colombiano se evidencia que la paz está incluida en el preámbulo de la Carta Política como un deber que tiene el Estado propio de asegurarle esta garantía a sus habitantes. Como contra, pues la paz ha sido un anhelo de la sociedad colombiana, sigue siendo utópica en su cumplimiento por parte del Estado en cuanto a que el cumplimiento de los cometidos que se deberían del bloque de convencionalidad no se han tenido presentes en su totalidad. Otro de los pro que tenemos radica en que en el acuerdo final de la paz de La Habana, la mesa decidió incluir en la parte conocido como la sentencia del caso Masacre del Mozote y lugares aledaños versus El Salvador, que fue proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reza lo siguiente, abro comillas: los estados tienen el deber jurídico de atender los derechos de las víctimas y con la misma intensidad la obligación de prevenir nuevos hechos y actos de violencia y alcanzar la paz en un conflicto armado por los medios que estén a su alcance. La paz como producto de una negociación se ofrece como una alternativa moral y políticamente superior a la paz como producto del aniquilamiento del contrario. Por ello, el derecho internacional de los derechos humanos debe considerar a la paz como un derecho y al Estado como un obligado a alcanzarla. De ahí es donde se desprende uno de los parámetros importantes dentro del contexto de creación y de normas que tienen reglamentada la JEP. Como contra, diríamos que los resultados del proceso de paz de La Habana en sus 5 años de implementación que precisamente se están celebrando, pues han sido deficientes en relación a ese deber jurídico del Estado en cuanto a atender a las víctimas y evitar nuevos hechos de violencia como tal lo podemos observar y analizar todos los que estamos interactuando en el campo jurídico. Otro de los pro que tenemos, que es muy importante, considero que es de alto valor, hace referencia a que la justicia transicional en la jurisdicción especial para la paz es importante dentro de ella incluir el concepto de justicia transicional, toda vez que es el fundamento y lineamiento por el cual se han desarrollado estos diálogos y se han creado mecanismos como la Jurisdicción Especial para la Paz, dentro del cual las Naciones Unidas han definido la justicia transicional como, abro comillas, toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un paso de abusos a gran escala a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Cierro comillas. Frente a este argumento pro, tenemos un argumento contra que se constituye en que la Jurisdicción Especial para la Paz aún no ha arrojado los resultados que hemos esperado todos con relación a esos componentes de verdad, justicia, reparación y no repetición. Igual es una justicia muy nueva de la cual se están esperando resultados que esperamos que prontamente se estén dando para que se pueda ver la eficacia de este mecanismo tan importante. Otro de los pro
hace referencia a que el bloque de convencionalidad genera cultura jurídica avanzada, que es un concepto muy importante del planteamiento internacional de convencionalidad que se está aplicando por los Estados miembros. Sobre el contra de este PRO, que es el de cultura jurídica avanzada, pues vemos que en nuestro país no siempre esos avances son comprendidos y entendidos por los operadores judiciales y el Estado como tal. O sea, hay una ausencia de conocimiento y de aplicación sobre estos principios. Otra de las ventajas del bloque de convencionalidad radica en que genera capacidad de entender la fundamentación de un nuevo derecho de cara a las necesidades sociales internacionales, que de hecho nos parece muy importante dentro del contexto jurídico. Sobre su argumento contrario, pues podemos determinar de que esto se aplica es dependiendo del Estado y su modelo jurídico. Sobre esa hipótesis o sobre ese principio es que se puede avanzar en la fundamentación de un modelo nuevo de derecho. Hemos también encontrado otros contra, no otros pro, que creo que son importantes como clarificarlos. Uno de los factores que consideramos que va en contra del bloque convencional es la politización de las posturas que puede generar la no aplicabilidad del bloque convencionalidad. También vemos que hay una ausencia de límites y falta de contexto en su utilización y aplicación. Esos serían los dos escenarios dentro de los cuales nos movimos mi compañera y yo, como unos pro y unos contra en relación al bloque convencionalidad. Finalmente, pues queremos llamar la atención sobre unas conclusiones a modo de final que nos parecen importantes y que nos llamaron mucho la atención, tanto a ella como a mí. Consideramos de que la finalidad misma del bloque de convencionalidad pues debe propender porque ese conjunto de normas, principios, valores y reglas del derecho convencional que con especial énfasis desarrollan, protegen, garantizan y promocionan los derechos humanos y libertades individuales, pues se constituyan en una verdadera red de normas internacionales de derechos humanos que se subsuman en la aplicación y en la interpretación auténtica de todos los sistemas que los suscriban y los adopten. Ahora bien, en lo que se refiere a casos, frente al análisis realizado, pues se puede evidenciar que Colombia, al haber suscrito varios instrumentos internacionales y al haber realizado la ratificación de los mismos, funge como un acreedor de ciertas obligaciones internacionales que están establecidas y que sumadas a otras hacen parte integral del denominado bloque de convencionalidad. Entonces, lo que mucho se ha hablado es de asegurar la protección de los derechos humanos, tal y como se evidenció en casos como el desarme y desmovilización de grupos armados ilegales en Colombia, casos concretos el de las Autodefensas Unidas de Colombia y el más reciente, el de las FARC-EP, situaciones en que la paz resulta ser un derecho humano por excelencia y también una obligación internacional, de acuerdo a lo establecido por las Naciones Unidas, y en el mismo sentido, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, pues se evidencia que la paz es pilar fundamental para el Estado y es un deber garantizarla por parte del mismo, para poder así cumplir con una obligación internacional de mantener la paz. Aquí es claro que el gobierno colombiano pues diseñó una institución la cual tuvo una génesis en el acuerdo final de la paz suscrito con las FARC-EP, en este caso particular, la Jurisdicción Especial para la Paz propende por la efectiva realización de una justicia transicional y busca a través de sus diferentes salas y comités asegurar el respeto y la protección de los derechos a las víctimas del conflicto armado, a la verdad, la reparación, la justicia y la no repetición. Todo esto como consecuencia de las graves violaciones de los derechos humanos. Eh, Finalmente, pues consideramos que dentro de este bloque de convencionalidad, donde tuvo gran importancia estos tratados y estos convenios de los cuales Colombia es suscriptor, pues vemos que la jurisdicción especial ha sido una de las grandes beneficiadas por la aplicación de este, y es donde se puede materializar, como lo decía mi compañera, evidentemente el control de convencionalidad que se hace efectivo en la ejecución de las partes al bloque de convencionalidad. O sea, es una complementación del control sobre lo que establece el bloque. Pues son instituciones especializadas en la garantía de los derechos de las víctimas de conflicto armado y también de cumplir obligaciones internacionales de las cuales el Estado colombiano es acreedor para mantener la paz. Eh, Ahora bien, determinar si ha servido o no la aplicación a medias de estas obligaciones que emanan del bloque de convencionalidad, pues solo tendrá respuesta dentro de unos años más, al igual que otro tanto número de obligaciones y deberes que le corresponden al sistema judicial colombiano y al Estado como tal para cumplir en pro de la convencionalidad, su bloque y sus criterios de aplicación. Muchas gracias por la atención prestada.
De esta forma finalizamos la presentación en video del tema ya expuesto y debatido por este medio. Damos las gracias al docente y finalizamos en este momento. Muy amables.